Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rosalía Palacios y estoy presentando cómo determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular. En este caso tenemos dos ejemplos de sustancias, que es el acetileno y el benceno, y vemos las fórmulas empíricas a un lado. Es una fórmula sencilla, carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno. La definición de fórmula empírica también tiene como nombre fórmula más simple. Esta representa la proporción mínima de números enteros de átomos que hay en un compuesto. Esta fórmula indica el número relativo de cada átomo, es decir, en este compuesto solamente la forma relativa un carbono, un hidrógeno. Sin embargo, cuando hablamos de la fórmula verdadera o fórmula molecular, estamos diciendo que la cantidad es total de átomos de cada elemento que hay en una molécula de un compuesto. Es decir, el acetileno, que es un gas, encontramos que tiene 2 carbonos y 2 hidrógenos. Y el benceno pues se puede presentar en diferentes formas dependiendo qué radical puede tener. Así que tenemos carbono 6, hidrógeno 6. En una clase anterior trabajaron ustedes el tema de composición porcentual y determinaron la composición porcentual del acetileno y del benceno. Encontraron que era 92.31% de carbono, al igual que el benceno, y el hidrógeno 7.69%, al igual que el benceno. La respuesta a la pregunta que hice anteriormente, ¿por qué son iguales en los dos casos?, es porque ambas sustancias tienen la misma fórmula empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tengan la misma composición porcentual, no significan que sea la misma fórmula de la sustancia verdadera. Como nuestra tarea ahorita es determinar fórmulas empíricas y fórmulas moleculares de diferentes compuestos químicos, les voy a presentar una tablita donde nos va a dar la oportunidad de elegir los pasos que necesitamos para resolver cada problema. Si a nosotros se nos presenta el primer caso, donde solamente tenemos que calcular la fórmula empírica, podemos usar 3 pasos o 4 pasos, dependiendo del caso. El primer caso sencillo sería que si nosotros tenemos porcentajes de cada elemento, lo podemos expresar en gramos, ya que la base de cálculo son 100 gramos. Si tengo 100 gramos de la sustancia, son 100% de la sustancia, así que sería el mismo resultado, pero expresado en gramos. El segundo, ya teniendo los gramos de cada elemento, vamos a convertirlos a moles. Y el último paso es convertirlos a número de moles enteros, dividiéndolo entre el número menor. Lo veremos en el siguiente ejemplo. De momento también se nos puede dar el caso de encontrar la fórmula empírica, pero existe un paso extra, es el caso que tenemos aquí. Y se multiplica la equivalencia decimal por un número denominador de la fracción. Si a mí me da, en lugar de un número entero, me da 2.5, entonces yo busco la equivalencia, que vendría siendo un medio, y el denominador es el número 2, se multiplicaría por el número de moles de un elemento igual por el otro, porque lo que le hacemos a un lado de la ecuación, a la otra parte también. Así que si multiplicamos por 2 una sección, la otra también va a ser así. Y el último caso, si yo les estoy solicitando que por favor elaboren la fórmula empírica y aparte hagan el cálculo de la fórmula molecular, tendrán que hacer, aparte de los otros pasos, tienen que hacer uno más, que nos vamos a denominar como paso número 5. Dice que determinen n. N es el número de unidades de la fórmula empírica. Con esto es un proceso un poquito más elaborado, así que lo vamos a ver en el ejemplo. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo me está diciendo que calcule la fórmula empírica de un compuesto que tiene 11.19% de hidrógeno y 88.79% de oxígeno. Ya que partimos de los porcentajes de cada elemento, entonces recordemos que podemos expresar la cantidad de cada elemento en gramos. Si la base de cálculo es de 100 gramos, entonces la sustancia también puede considerarse el porcentaje igual a los gramos, y el signo de porcentaje se puede omitir. Observemos aquí, si a mí me están dando 11.19% de hidrógeno,
va a ser igual a 11.19 gramos de hidrógeno. En este compuesto también me están indicando que tengo oxígeno, es 88.79% de oxígeno, por lo tanto es lo mismo en gramos, 88.79 gramos de oxígeno. Este fue el primer paso. De aquí vamos al paso número 2, donde vamos a convertir cada uno de estos gramos en número de moles. Entonces convierte los gramos de cada elemento en moles. Vemos, tengo 11.19 gramos, voy a la tabla periódica y encuentro que un átomo de hidrógeno tiene la masa de 1 gramo. Entonces, 1 gramo por cada mol. Si yo hago la operación 11.19 por 1 entre 1, me queda 11.19. Tenía originalmente gramos, pero al dividir gramos entre gramos, estamos convirtiendo a moles. Así que yo tengo, en este caso, moles de hidrógeno. El oxígeno. Tengo 88.79 gramos de oxígeno. Busco en la tabla periódica y resulta que tiene 16 gramos. Así que lo expreso como análisis dimensional. Tengo los gramos del oxígeno, lo multiplico por 1 mol de oxígeno entre la masa de un oxígeno, porque estamos trabajando fórmulas. Es 16 gramos. A la hora de multiplicar 88.79 por 1 entre 16, me da un resultado de 5.549 moles. ¿Por qué son moles? Porque convertimos los gramos a moles. Así que podemos cancelar gramos y nos quedan los moles. Tenemos aquí los moles de oxígeno. El paso número 3, recuerden que decía que queremos convertirlos a números enteros y tenemos que elegir. ¿Cuál de estos dos vemos que es el número menor? Si yo veo que es 11, 19 y aquí 5.549. Así que este valor de moles lo voy a dividir entre este número y este entre sí mismo. Veamos el paso número 3. Tengo 11.19 entre 5.549. El resultado me da exactamente 2 moles de hidrógeno. Me voy al hidrógeno entre sí mismo, perdón, el oxígeno. Lo divido entre sí mismo y tenemos 1 mol de oxígeno. Ahora sí podemos escribir la fórmula empírica. Si tengo 2 moles de hidrógeno, escribo el símbolo hidrógeno y el subíndice 2. Si tengo 1 mol de oxígeno, escribimos el símbolo de oxígeno y no escribimos el 1, porque el 1 me está indicando un oxígeno y ya lo estoy viendo. Si fuera diferente de 1, lo escribiríamos. Y entonces voy a solicitar que lo encierren el resultado con tinta roja y escriban a un lado fórmula empírica. ¿Se dan cuenta que este primer problema fue el primer caso? ¿Pudiera darse diferente a los otros? Sí, pero también pueden ser semejantes. Van a elegir de acuerdo a los casos. Yo aquí estoy ya introduciendo lo de la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque la fórmula del agua es muy familiar para todos nosotros. Así que la fórmula del agua yo puedo sumar previamente los 16 gramos del oxígeno más 1 gramo de hidrógeno, como son 2, entonces 2 gramos de hidrógeno más 16, tendríamos 18 gramos mol de la fórmula empírica. Me voy a la fórmula de N, número de unidades. En la parte superior escribo 18 gramos, que son verdaderos, y abajo, que es en el denominador, 18 gramos de la fórmula empírica. Aquí lo sustituí, así que como tengo gramos mol y gramos mol, se cancelan y me da un valor de 1. El 1 yo lo puedo multiplicar por los subíndices de la fórmula empírica, pero como en este caso es 1, me queda idéntica la fórmula molecular. Este fue el primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo, estamos observando cómo me dice que el análisis de una sal muestra que contiene 56.58% de potasio y lo escribo aquí. 56.58% de potasio es igual a 56.58 gramos de potasio. El segundo elemento es 8.68% de carbono y lo escribo aquí. Carbono 8.68% de carbono y esto es igual a la cantidad en gramos. Como en este caso tengo 3 elementos, veo que el oxígeno es 34.73% de oxígeno.
y lo expresé aquí abajito. Esto, porcentaje, es lo mismo que en gramos. Ahora sí, paso número 2, convertirlo a moles. Expreso los análisis y encuentro 1.45 moles de potasio, 0.7234 moles de carbono, 2.17 moles de oxígeno. Esto yo todavía no lo puedo escribir como fórmula empírica porque tengo decimales, así que lo voy a llevar al paso número 3, es decir, convertirlo a números enteros. Procesando entonces esta información, nos vamos al paso número 3, que en este caso observamos el menor vendría siendo 0.7234. Así que divido el de los moles de potasio entre los moles de carbono entre sí mismo y los moles de oxígeno entre los moles de carbono. Observemos aquí el tercer paso. Aquí está. Hicimos las divisiones, el primero me da 2 moles de potasio, el segundo 1 mol de carbono y el tercero 2.9999 moles de oxígeno. Así que en este caso una décima, centésima, milésima se puede redondear y escribo 3 moles de oxígeno. Como ya tengo los moles de potasio, carbono y oxígeno, entonces puedo escribir la fórmula empírica. Tengo potasio, subíndice 2, carbono, no escribimos subíndice, ya sabemos que es 1, y oxígeno, que son 3. Esta vendría siendo mi fórmula empírica de acuerdo a los moles que calculamos. Siguiente ejemplo. Determina la fórmula empírica de un compuesto que contiene 52.14% de carbono, 13.12% de hidrógeno y 34.73% de oxígeno. Nuevamente, expresamos los porcentajes en gramos. Hacemos la conversión a moles y elegimos dentro de los moles el menor. 4.345, 13.12 y 2.17. Así que encontramos que 2.17 moles de oxígeno es el menor. Dividimos en los moles de carbono entre los moles del oxígeno, los moles de hidrógeno entre los moles de oxígeno y el oxígeno entre sí mismo. Veamos cómo quedan las operaciones. Aquí están. Y encontramos que a la hora de dividir tengo un mol de carbono, 3 moles de hidrógeno y como es 0.499 moles de oxígeno, no es entero, aquí se ocupa el cuarto paso. Es decir, si yo tengo 0.499, lo podemos redondear a 0.5. Veamos aquí. Tengo 0.499 moles de oxígeno, lo multiplico por 2 y me da, en este caso, 0.998, casi la unidad, así que puedo redondear a un mol de oxígeno. Como yo multipliqué aquí por 2, debe ser en toda la ecuación por 2 y por 2, teniendo 2 moles de carbono y 6 moles de hidrógeno. Vamos a ver cómo determiné este 2. Si yo veo que la fracción común de un medio, yo considero 1 entre 2, vendría siendo, en este caso, 0.5. Multiplicamos el 0.5 por 2 y aquí está, el 0.5 por 2, dando enteros. Ahora sí, fíjense, ya tenemos moles enteros, 2 carbonos, 6 hidrógenos y 1 mol de oxígeno. Así que escribimos la fórmula, ya que me están pidiendo que escriba la fórmula empírica. Carbono, subíndice 2, hidrógeno, subíndice 6 y oxígeno, no escribimos el 1, ya sabemos que ahí está presente. Tenemos los siguientes ejercicios. Espero que ustedes puedan realizarlos, por favor. El ejercicio 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En los problemas que no están resueltos, traté de anotar lo que les estoy pidiendo. Les pido que determinan fórmula empírica y fórmula molecular y escribo aquí el resultado, para que cuando ustedes terminen el cálculo puedan compararlo. Vamos a hacer otro ejemplo más. Fíjense que en este caso
nosotros nos quedamos en el problema, tenemos 1, aquí está el del hierro, este es el que estoy buscando. El del hierro está aquí arriba. La combinación de 53.69% de hierro con 46.309% de azufre. Ya que tenemos los porcentajes, pues el paso 1 es expresarlo en gramos. Dice que la sustancia que se produjo fue un sulfuro de hierro y me piden que yo termine la fórmula empírica. Así que después de expresar los porcentajes en gramos, voy a hacer la conversión a moles. Buscando en la tabla periódica, el elemento hierro tiene la masa de 55.85 gramos de hierro, que equivale a un mol de la sustancia. Nuestro resultado, tenemos el primero, es 0.961 mol de hierro. El segundo, 1.44 mol de azufre. Así que nos vamos al paso número 3 y dividimos entre ellos para encontrar unidad. 1 mol de hierro, pero aquí tengo otra vez nuevamente 1.5 moles de hierro. Entonces recordemos que estos valores se van a multiplicar por 2. Aquí escribo el 2 de cada uno y los números nuevos para la fórmula empírica. Así que para hierro tengo 2 moles y para azufre tengo 3 moles. Esta sería mi fórmula empírica. Vamos a buscar una donde, aparte de escribir fórmula empírica, escribamos también la fórmula molecular. Este es un caso. Dice: el propileno es un hidrocarburo cuya masa molar es de 42.08 gramos por mol. Cuando yo les pida que, aparte de escribir la fórmula empírica, me digan la fórmula molecular, este dato se los voy a adjuntar al problema, la masa molar del compuesto. Así que yo puedo tomar los porcentajes de cada elemento, los acomodo y los doy su equivalencia en gramos. Después de que tengo en gramos de la sustancia, voy a convertirlos a moles, dándome 14.3 moles de hidrógeno y 7.14 moles de carbono. Ya que yo tengo estos, voy a elegir el número menor, que es 7.14. 14,3 entre 7,14 y 7,14 entre sí mismo me va a dar entero. Observemos aquí. Hacemos la división todo entre 7,14. Tendría 2 moles de hidrógeno y 1 mol de carbono. Si ya tengo la fórmula empírica, entonces lo que tengo que hacer es la masa de esa fórmula empírica. Paso número 5. Vamos a calcular N. N yo ya les había dado el peso de 42.8 gramos y lo dividimos entre la masa de la fórmula empírica, dándome un valor de 3.000. Entonces ahora sí ya calculé las unidades de la fórmula. Voy a multiplicar el número 3 por el número 2 y tendría 6 hidrógenos. Aquí el número 3 por el 1 que no lo escribimos me estaría dando 3 hidrógenos, 3 carbonos. Y nosotros lo encerramos como respuesta y escribimos que es la fórmula molecular. Nuevamente se nos da el caso de fórmula empírica y fórmula molecular. Tenemos porcentaje de 80% de carbono y 20% de hidrógeno. Expresamos los gramos y luego las conversiones a moles usando la masa molar del compuesto. A la hora de tener los moles de carbono y los moles de hidrógeno, yo voy a dividir los moles de carbono entre sí mismos y los moles del hidrógeno, yo voy a considerarlos que son 20 moles. Fíjense aquí, 20 moles entre 6.6666 y me da la unidad exacta de 3.000. Si es 1, yo estaría checando los datos. Yo tendría 666 entre 666, me da 1. Y escribimos la fórmula: 1 mol de carbono y 3 moles de hidrógeno. Aquí ven 1 mol de carbono y 3 moles de hidrógeno. Entonces ya podemos determinar la masa molar del compuesto. Aquí en este caso el paso 5, nuevamente
la masa molar entre la masa de la fórmula empírica, me da 2 unidades y tenemos aquí el resultado, C2H6. Esperando que esto haya sido útil para que ustedes puedan resolver y calcular las fórmulas empíricas y molecular, me despido, no sin antes recordarles que próximamente nos estaremos viendo en la plataforma de Zoom para dudas de estos ejercicios y poder entregar su actividad en forma y en tiempo en su página de Claro. Muchas gracias, me despido, que tengan un buen día, hasta luego.